Bueno, entonces, siendo las 19:03, vamos a dar inicio. Bueno, para los que no me conocen, soy la doctora Norma Rossi y hoy tengo que, de alguna manera, presentar a la disertante de este Ateneo de Genética organizado por el Área de Educación Médica Continua y el Comité de Contralor de Genética Médica del Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba. Es para mí un placer enorme presentar a la doctora Angélica Moresco, a quien conozco, como ella recién recordaba, desde sus épocas de estudiante y luego mientras hizo su residencia en pediatría. Bueno, ella es argentina, nacida en la ciudad, en la provincia de Entre Ríos, nos ha contado recién, y cursó sus estudios universitarios en la Facultad de Medicina de la Universidad Católica aquí en Córdoba. Es médica especialista en genética clínica y en pediatría y obtuvo su título de doctor en medicina otorgado por la Universidad Católica de Córdoba. Actualmente ella reside en Ontario, Canadá, donde se desempeña como médica genetista de la División Genética en el Departamento de Pediatría del London Health Science Centre. Es profesora adjunta del Departamento de Pediatría del Shoreditch School of Medicine en la Universidad de Western, en Ontario, y es consultora clínica del Centro Infantil de Thames Valley en el Hospital Victoria y Hospital Infantil en London, también en Ontario, Canadá. Bueno, Angélica ha tenido una intensa y sólida formación en pediatría y en genética. Realizó su residencia en pediatría en el Hospital Privado de Córdoba, hizo su carrera universitaria de posgrado para la especialidad en pediatría en la Universidad Católica. Posteriormente hizo la residencia en genética médica en el Centro Nacional de Genética Médica de la ANLIS en Buenos Aires, Argentina, y realizó también una maestría en biología molecular médica en la Universidad de Buenos Aires. En cuanto a sus antecedentes profesionales y académicos, fue jefa de clínica en el Departamento de Genética del Hospital Garraham y también médica genetista del mismo Departamento de Genética y en la institución ya mencionada. Fue profesora adjunta de la Universidad de Buenos Aires y profesora visitante en el curso para residentes de pediatría organizado por la Universidad del Desarrollo de Santiago de Chile. Es directora de programas de becas, como beca de genética médica en el Hospital Garraham y beca para estudio de cáncer hereditario pediátrico en la misma institución. Y actualmente en el Victoria Children's Hospital, ella participa también como líder en genética clínica en distintos grupos multidisciplinarios que están dedicados al estudio de enfermedades óseas raras, de sobrecrecimiento segmentario y anomalías vasculares y de clínica neuromuscular. Eh, Angie ha participado en diferentes proyectos de investigación sobre temas como acondroplasia, hipoacondroplasia, enfermedades Charcot-Marie-Tooth, entre otros. Y en los últimos 6 años ha participado en la autoría de más de 25 trabajos publicados en revistas con referato. Ha sido revisora de capítulos de libros y ha recibido distinciones y premios varios, entre los cuales voy a mencionar la distinción por publicación más citada en el periodo 2018-2019 en el American Journal of Medical Genetics sobre síndrome de Guillain-Barré en diferentes poblaciones. Hoy tenemos el gusto de recibir que sea a la distancia, en Córdoba. Ella nos va a hablar
de genómica en la práctica clínica actual de la integración diagnóstica a nuevas oportunidades terapéuticas. Angélica, te agradecemos mucho este espacio compartido con todos nosotros y quedamos atentos a tu disertación. No, bueno, Norma, la verdad es que yo te agradezco muchísimo por esta invitación y muchísimas gracias por esa extensa presentación. Este, la verdad es que sos muy generosa conmigo y la verdad es que siempre a lo largo de mi carrera, desde el inicio, yo siempre digo que el amor por la genética me lo insertaste vos durante la facultad y fue creciendo como una semillita a lo largo de la residencia de pediatría. Y bueno, así que siempre te voy a agradecer haberme involucrado en esta hermosa especialidad. Y bueno, muchísimas gracias a todos por estar presentes. Eh, la, la presentación de hoy intenta ser más que nada una conversación. La temática propuesta era un poco amplia y la verdad es que surgía un poquitito a partir de la necesidad de contarle a otros médicos de otras especialidades un poquito cuál es el papel de la genética y también entender un poquito hacia dónde nos orientamos actualmente y cómo fue transformándose ese rol del médico genetista a través de los años, o más que nada, pues no intenta hacer una disquisición histórica, sino más bien decir a dónde estamos actualmente. Entonces voy a tratar de compartir mi presentación nuevamente, esperemos que salga bien. Ustedes me dicen, yo ahí no los Perfecto, puedo ver, perfecto. Bueno, muchas perfecto, gracias. Angie. Muchas gracias. Entonces, como les decía hoy, un poquito es por ahí tratar de entender estos conceptos que fueron evolucionando a lo largo de los años, cómo desde, por más que nos seguimos llamando genetistas, nuestro rol ha evolucionado un poquitito hacia un aspecto más amplio, hacia lo que llamamos genómica. Entonces vamos a charlar muy brevemente de eso y del rol del genetista médico actualmente. Hay también un concepto que en los últimos años siempre hablábamos de la odisea al diagnóstico y del tiempo y de lo importante que era eso de acortar el tiempo en pacientes con enfermedades genéticas o enfermedades raras hacia la definición diagnóstica. Ahora ya están introduciendo los que más hablan y en todos los congresos que uno va y las reuniones que uno va, hablan del tiempo al tratamiento. O sea, el enfoque de la genética actualmente no está solamente orientada a dar un diagnóstico y cerramos, hacemos el asesoramiento genético y nos quedamos ahí. El tema es ir un poquito más allá y poder también intentar dar opciones de tratamiento a los pacientes. Les voy a contar un poquitito de una de mis investigaciones de las cuales participo acá, solamente como ejemplo de a qué nos referimos con terapias personalizadas. Y si llegamos, quiero nombrarle algunas cosas que se están escuchando cada vez más, como por ejemplo el tamizaje neonatal de screening a través de genomas en pacientes recién nacidos. Entonces, muy brevemente, porque sé que hay muchos no genetistas en la audiencia, definir un poquitito qué es la genómica. O sea, la genómica, hablamos de genómica cuando hablamos de todo el material genético de una persona. La genómica se encarga de estudiar la estructura, la función, las diferentes variaciones e interacciones de la información genética del individuo y trata de entender un poquitito mejor la relación entre genética, salud, enfermedad y tratamiento. Si me preguntan la diferencia entre genómica y genética, bueno, entonces en la genética uno específicamente está hablando de la información genética contenida en los genes, pero hoy sabemos que hay mucha más información en nuestro ADN, en nuestro ARN, en las diferentes estructuras de nuestro material genético que abarca mucho más allá de los genes. Y esa información también, no solamente que es la más abundante en nuestra información genética, sino que también está involucrada en
un montón de patologías, un montón de condiciones y en un montón de predisposición a enfermedades que se están tratando de entender cada vez más. Y un poquitito el rol del genetista médico es un poquito diferente a todas las otras especialidades. Yo diría que lo que tiene un poquito de particular es que nosotros no solamente tratamos al paciente que tenemos enfrente, sino que también a sus familias. O sea, es como que el paciente es la familia entera. Es una especialidad que abarca a todas las edades, es- integra todos los sistemas del cuerpo y a lo largo de diversas generaciones. O sea, no solamente lo que pasó con esta generación que estamos viendo ahora, sino también abarca a lo que pasó en generaciones anteriores. Involucra enfermedades raras, pero también no tan raras, y cada vez más se entienden el origen multifactorial o el componente genético de las enfermedades multifactoriales, que son las más frecuentes, como por ejemplo la hipertensión, la diabetes. Todos sabemos que hay una predisposición genética en esas enfermedades y cada vez se hacen más avances en entender el origen o la causa poligénica de esas enfermedades. ¿Por qué? Porque eso también tiene incidencia no solamente en la herencia, en entender si se puede transmitir o no a otras generaciones, sino porque tiene implicancias en tratamientos. Y el papel del genetista es un poquito, una palabra que no le encontré yo traducción, pero por ahí podría decir un poco como el puente, o el liaison que se dice en inglés, entre lo que sería integrar la clínica y las diferentes especialidades clínicas y el laboratorio y ahora más todavía con la bioinformática. O sea, hacer un poquitito de puente entre todos esos diferentes lenguajes o diferentes em, es- especialidades que por ahí tienen un diferente idioma y para comunicarse entre todos, por ahí hace falta alguien que integre un poquitito de cada una de las diferentes áreas. Eh, Idealmente, lo que uno, digamos, siempre apunta es que todos los médicos o todos los integrantes del equipo de salud puedan entender ese lenguaje genético de una manera por ahí simple y diaria para poder entender todo esto que decimos que ya está aconteciendo, pero que también se viene en los diferentes aspectos de la salud de las personas. También la especialidad tiene mucho que está basada en investigación e innovación. O sea, es una especialidad que cambia muy rápidamente. O sea, si yo por ahí me voy a cuando estudiaba genética con la doctora Rossi en la facultad, o sea, hablábamos de cariotipo, hablábamos de por ahí un nivel de entendimiento de secuenciación de gen único, y eso a lo largo de mi residencia en genética fue cambiando y a medida que uno se fue introduciendo en el ejercicio de la profesión, cada día había que aprender y sigue habiendo que aprender nuevas técnicas, nuevas formas de mirar a la información genética, nuevos estudios, como pasa en un montón de otras especialidades de la medicina, pero en esta en particular el cambio, la innovación, las novedades acontecen a una manera mucho más rápida. Obviamente el genetista, sobre todo en Argentina, hace el asesoramiento genético, que es un aspecto muy importante de nuestra especialidad, y ahí es donde se involucra el resto de la familia. Tenemos que tener en cuenta que cuando diagnosticamos una enfermedad genética, no solamente estamos dándole el diagnóstico a este paciente, sino que potencialmente puede haber otros miembros de la familia afectados que necesitan recibir el asesoramiento adecuado para decidir si quieren hacerse el estudio genético, saber qué implicancias tiene y si quieren conocer esta información o no y qué hacer con esa información. Y cada vez más, em, no solamente, como decíamos anteriormente, no solamente llegar al diagnóstico, sino que cada vez más el papel del genetista involucra poder definir qué es lo que ese paciente tiene que hacer a partir de ser diagnosticado.
qué vigilancia requiere, qué complicaciones puede tener a lo largo de su vida y cuáles serían las indicaciones, los estudios que deberían hacerse para tratar de prevenir, por lo menos tener una forma grave de esa complicación. Y eso a veces es una cosa muy sencilla porque hay guías de diagnóstico, de tratamiento y de manejo de las diferentes enfermedades genéticas que se van actualizando. Y a veces es un poco más difícil porque la enfermedad que se diagnostica es muy infrecuente, no hay guías, hay poco conocimiento. ¿Cuántas veces nos ha pasado de recibir un resultado de un estudio genético y uno tiene que ir a buscar publicaciones y capaz que en el mundo hay 10 o 20 casos conocidos y entonces se sabe poco sobre cómo va a evolucionar esa enfermedad y por lo tanto dar recomendaciones sobre el manejo y el monitoreo de las complicaciones es mucho más detallado y mucho más complicado cuando es una enfermedad muy poco conocida. Y el rol del genetista, yo diría, el rol más importante que yo, por lo menos, le veo que valoro es en forma de equipos multidisciplinarios. Como decíamos, esto de ser el puente entre diferentes especialidades. Hay muchas especialidades que tienen mucha impronta de enfermedades genéticas. Puedo nombrar muchísimos ejemplos: el inmunólogo, el neurólogo, el cardiólogo tienen por ahí mucho conocimiento muy específico de su área y de sus enfermedades genéticas, pero el genetista puede aportar por ahí una visión un poco más amplia y poder formar parte de equipos multidisciplinarios, ni que hablar del rol del pediatra en estos equipos y de los médicos clínicos, que son también los que integran por ahí todos los aspectos de la salud de la persona. He tenido la suerte a lo largo de mi carrera de poder formar parte de muchos equipos multidisciplinarios, tanto en el Hospital Garrahan como en mi posición actual. Y la verdad que es donde yo me enriquezco y siento que aporto más al paciente y a las familias, teniendo la visión de los diferentes miembros del equipo de salud. Tengo que hacer la salvedad que acá en el hemisferio norte y también en muchos otros países hay asesores genéticos, lo que se llama el Genetic Counselor, que también son un coequiper, un miembro muy importante en los diferentes equipos multidisciplinarios porque tienen esa visión que es un poco más por ahí teniendo en cuenta el aspecto no solamente clínico de las enfermedades, sino el impacto psicológico y la verdad que yo he aprendido mucho de mis colegas de asesores genéticos en cuanto a cómo dar resultados de estudios genéticos, el impacto que tiene en la familia y cómo poder transmitir esa información al resto del equipo, perdón, al resto del equipo, al resto de la familia, perdón. También cuando hablamos de equipos multidisciplinarios, un rol muy importante del genetista es en las reuniones multidisciplinarias con el laboratorio de biología molecular, con el laboratorio de citogenética y con los bioinformáticos para poder aportar ese extra en el aspecto clínico que le llamamos el fenotipo, o sea, poder dar esa correlación entre lo que el laboratorio y los bioinformáticos están viendo en el resultado del estudio genético y si realmente pega o machea con la clínica que estamos viendo en el paciente. Y muchas veces eso se hace después del resultado. O sea, supongo que a ustedes también les debe pasar bastante frecuentemente que les llega al paciente con el resultado del estudio genético y entonces por ahí es una variante de significado incierto o un resultado que no se esperaba y uno tiene que volver a la clínica del paciente y ver si se corresponde o no con la clínica del paciente. Creo que cubrí todo. Y bueno, esto les mencionaba un poquitito también dentro del objetivo de la charla, es que ahora se trata de tener en cuenta no solamente esa odisea, y se cree que, o por lo menos acá en el hemisferio norte, perdón que lo nombre así, pero es donde hay las estadísticas, el tiempo entre que un paciente empieza con síntomas y
que finalmente llega al diagnóstico de una enfermedad genética o de una enfermedad rara, en promedio pasan 7 a 8 años. En algunos casos es mucho más prolongado y se habla de una odisea porque ese paciente pasa por, y su familia pasan por un montón de especialistas, pasan por un montón de estudios, que algunos son invasivos, biopsias musculares, no sé, diferentes resonancias magnéticas con sedación, ni que hablar de múltiples estudios de sangre, y sin tener una respuesta. Y después por ahí finalmente llega la luz a través de un estudio genético que por ahí hace varios años y no existían las técnicas genéticas que tenemos hoy en día, con lo cual se dice que se acorta muchísimo el tiempo al diagnóstico. Hay algo que se llama el Rapid Exome, o lo que sería el exoma rápido o expedito, o ya se habla o ya se está haciendo el genoma rápido, y se dice que en ese caso el tiempo al diagnóstico se acorta hasta desde un par de semanas hasta 1 o 2 años. Y eh, jus- veo un comentario en el chat, pero no lo puedo ver. Si es algo de, perdón, si es algo de la charla, a ver si lo puedo abrir. Ah, ok. Si les parece, los comentarios los leo al final para no interrumpir el flow de la Perfecto, me conversación. parece bien, Angélica. Si es algo de que no se escucha o algo, por favor, No, 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 indíquelo. es una acotación a lo que vos hablabas de Sí. Odisea genética, que da la doctora Florencia Pavletich, que es una genetista de acá de Córdoba. Lo podemos leer después como vos dices, como vos quieras. Si quieres, ya lo decimos ahora, así ya. Bueno, dice, acá pasa lo mismo, por lo menos en la página de FADEPOF hacen referencia a ese mismo término, Odisea genética. Perfecto, perfecto. Muchas gracias por tu comentario. Y entonces ahora no solamente hablan de, o sea, de ese tiempo que están tratando de acortar a medida que las técnicas genéticas mejoran y se hacen cada vez más rápido y de una manera mucho más comprensiva, abarcando mucho más información genética en un único estudio, sino que ahora se habla de que ese resultado tiene que permitirnos hacer un tratamiento rápido y oportuno del paciente. Hay un genetista que yo sigo mucho, que es el doctor Stephen Kingsmore del Rady Children, que él tiene un proyecto que empezó hace muchos años hablando de genoma rápido en neonatología. O sea, si el paciente cumple, y esto es en un hospital de Estados Unidos, pero abarca varios estados de Estados Unidos, y lo que ellos implementaron es hacer genoma rápido en recién nacidos que presentaban determinadas características, encefalopatía, deterioro rápido, malformaciones congénitas múltiples, y no paraban ahí. O sea, su siguiente paso fue hacer que cuando identificaran el gen, rápidamente se pudiera llegar a un tratamiento. Y eso se logra a través, ustedes saben, creo que hay una diapositiva más adelante, pero eh, la terapia génica, por ejemplo, es uno de los tratamientos que se está innovando muchísimo. Hay una que se le da muchísima importancia últimamente y que se dice que va a tener un impacto enorme porque que es el ASO, es el antinucleotide, ¿cómo sería? El oligonucleótido antisentido, que una vez que esa técnica se desarrolló, se sabe ahora que se puede aplicar a diferentes enfermedades genéticas de una manera muy rápida. Entonces, por ejemplo, se dice que si se identifica en el genoma rápido una variante de pérdida de función de un gen, se puede rápidamente fabricar en menos de una semana
el oligonucleótido correspondiente y ese paciente recibir tratamiento. Estamos hablando de cosas que parecen ciencia ficción y que parecen futurísticas, pero hay varias publicaciones que ya cuentan historias de genes, de pacientes con variantes específicas en genes específicos que recibieron tratamiento y nunca mostraron el fenotipo de la enfermedad. Otra de la, hablamos de entonces de la terapia génica, del ASO, también sabemos del CRIPS, que se está usando muchísimo, con por ahí resultados un poquito diferentes y tiene algunas cosas muy específicas en qué se puede aplicar y en qué no. Y también se habla mucho de reutilización de drogas ya conocidas en algunas condiciones genéticas. Y eso es como un poquito como introducción de contarles una investigación que me he visto involucrada desde mi llegada a Canadá. Em, Hay un grupito de genes muy específicos que se llaman arzopatías y que son esos genes que codifican para los RNA de transferencia. Entonces lo llevo un poquitito de vuelta a la facultad, a biología molecular de la facultad, y los ARN de transferencia son ese pedacito de RNA que hace que liga el aminoácido correspondiente con el ARN mensajero y va construyendo a la proteína. Hay unas más de 20 genes que codifican para estas proteínas de RNA de transferencia y este grupito de genes está en muy, no sé si decirle de moda, está muy de moda, se está estudiando un montón porque se están descubriendo tratamientos, ya sea a partir de los ASO, de ese oligonucleótido que hablábamos, o de una manera mucho más sencilla, que es la que les voy a tratar de contar acá. Doctor Victoria Su y es una genetista que está en el hospital donde yo trabajo y que es mi mentor y que me ha generosamente involucrado en una investigación que ya tenía iniciada en genes de arzopatías. Y la doctora Ilka Heinemann es una bioquímica que hace research básico, investigación básica en la Universidad de Western. Y las dos estaban involucradas o iniciaron este proyecto al cual yo me agregué más tarde. Les contaba un poquitito de estos genes, que son un montón, todos tienen, o sea, cada ARN, cada aminoácido tiene su ARN de transferencia específico y estos genes están involucrados como se imaginarán, están involucrados en la síntesis proteica, entonces tienen manifestación en un montón de sistemas de nuestro cuerpo. El caso que inició este clinical trial, esta investigación, es el caso de un paciente Amish que se llamaba David y que tiene un libro, la mamá publicó un libro con respecto a su historia de su diagnóstico y su tratamiento, pero básicamente la enfermedad de David empezó desde el nacimiento y tenía lo que parecía ser una insuficiencia respiratoria con bradicardia y una encefalopatía, era muy hipotónico y después salió de ese periodo neonatal y tuvo como recaídas intermitentemente cada vez que tenía fiebre a lo largo de su primer año de vida. A los 16 meses tuvo un episodio muy importante de una gastroenteritis y durante ese episodio perdió visión, perdió audición, tuvo una descompensación respiratoria y muchos síntomas neurológicos. Eh, Solamente contarles que eso, digamos, se le hizo un exoma a ese paciente y se diagnosticó que tenía una variante patogénica en el gen HARS, que es la histidina, es el ARN de transferencia que adiciona la histidina a la síntesis proteica. Eso, digamos, es una condición autosómica recesiva, o sea que la variante que tenían, ustedes saben que la población Amish tienen mucho
inbreeding, entonces tienen mucha incidencia de condiciones autosómicas recesivas en homocigosis y bueno, esta era una que se detectó en varios de los pacientes de esta comunidad. Eh, Estos episodios que yo les contaba, en el medio, el paciente está normal, nunca vuelve a su línea de base, pero sí recupera parcialmente la función, la audición, la ataxia se resuelve. Entonces era una condición que en su momento y por el gen que estaba involucrado se le llamó Usher tipo 3B, por el tema de la sordera y la pérdida de la visión. Ahora sabemos que ese nombre no le corresponde muy bien con la clínica del paciente y se la llama HERS-related, condición de HERS autosómica recesiva. Em, Después voy a contarle eso. Bueno, y a partir de ese paciente, la doctora Su empezó a investigar si había tratamientos disponibles. Entonces, con los estudios de la doctora Heinemann, que hacía estudios funcionales in vitro de la mutación, ella pudo demostrar que suplementando, hizo un estudio de levaduras y le puso la mutación a la levadura. Y pudo demostrar que si subía la temperatura al cultivo de esa levadura, la levadura moría o crecía menos. Y eso correlacionaba con esos episodios febriles que durante esos episodios se veía que la clínica del paciente empeoraba, que la clínica de los pacientes, pues son varios pacientes los que están en seguimiento con esta condición. Y a partir de ahí, ella, como este doctor Holmes Morton de Pittsburgh en Estados Unidos, había intentado en un paciente que él tenía con esta condición, que era un adulto, suplementar con histidina, que como ustedes saben es un aminoácido. Hay muchos de los que hacen fisicoculturismo que lo usan de una manera indiscriminada, no se acumula en el cuerpo, la dosis a la cual presenta toxicidad muy alta, entonces no había un riesgo inminente y en la paciente que él estaba tratando estaba en un estadio muy terminal de la enfermedad y entonces hicieron un uso compasivo de la histidina. Eh, la sorpresa fue que la paciente mejoró notablemente, recuperó el tema de su audición, resolvió sus problemas neurológicos, mejoró mucho la parte pulmonar y entonces esto dio puerta o dio cabida a que la doctora Su y la doctora Heinemann intentaran esta suplementación de histidina. Entonces ustedes quería contar este caso justamente porque siempre hablamos de terapia génica, de antinucleotides, que son tratamientos muy caros, muy costosos. La histidina es un suplemento que es muy económico, o sea, se puede encontrar en las dietéticas, siempre uno tiene que tener cuidado de la formulación y que esté dando la dosis adecuada y la preparación adecuada, o sea, no usamos los polvos que son para aumentar masa muscular, pero es algo muy económico. Y de esa forma, digamos, tan sencilla, se empezó un clinical trial en paralelo con la historia natural de la enfermedad para pues, necesitamos la historia natural para poder probar que el medicamento o la intervención que uno está haciendo produce una mejoría y en paralelo con otros pacientes que estaban recibiendo el tratamiento. Este estudio inicial involucraba 2 años, ahora ya lleva 5 o 6 años, y de 14 chicos de 7 familias, ahora ya hay unos 30 pacientes en tratamiento. No me acuerdo si puse, no puse de los resultados, pero bueno, esto está por publicarse, por eso no pude poner las diapositivas de resultados porque no tenía autorización, pero sí les puedo contar que se logró en todos los pacientes que no tuvieran deterioro con los episodios febriles, o sea, no es que evita que tuvieran enfermedad febril, como todos los niños están expuestos, y más estas comunidades que no se vacunan, o sea, no creen en la vacunación, entonces no están vacunadas. Sobrellevaron la epidemia del COVID
donde se enfermaron todos los chicos y ninguno tuvo un episodio grave. El único chico que tuvo un episodio grave que requirió internación y tuvo un episodio de edema pulmonar importante y perdió audición y visión fue un niño que descontinuó, la mamá descontinuó el tratamiento. La histidina sí tiene una contra que es las pastillas, obviamente los niños pequeños no se pueden dar y el polvo, la formulación es muy amarga, entonces a veces es dificultoso, no se puede mezclar con un montón de cosas para que no interfiera en la absorción, entonces es difícil dársela a los niños y entonces eso llevó a que esta mamá no se lo estuviera dando y este niño tuvo un episodio grave. Pero lo otro que vimos también que se modificó en estos pacientes, yo les contaba que entre los episodios los pacientes están normales, y lo otro que vimos es que sí, estos pacientes tenían un retraso del crecimiento, o sea, baja talla, un perímetro cefálico pequeño, y en los pacientes que pudimos empezar el tratamiento a edades muy tempranas, se pudo modificar eso y se ve la correlación de cómo mejoró el crecimiento y el perímetro cefálico. No pudimos correlacionar con intelecto porque es poquito tiempo del estudio. A raíz de este estudio, y donde yo me involucré principalmente, las arzopatías son, como dijimos antes, un grupo muy diverso de enfermedades y involucran, o en la forma dominante, muchas de estos genes ARS se presentan en forma de una neuropatía hereditaria de tipo Charcot-Marie-Tooth. Está dentro del espectro de las 100 o ciento y pico de formas de Charcot-Marie-Tooth, pero es una neuropatía periférica en las dos formas. Algunos tipos de arzopatías es axonal y algunos tipos de arzopatías es demilinizante y también algunos de los genes se presentan en forma mixta. Entonces, como a raíz de mi interés en las enfermedades neuromusculares y como empecé a ver varios de estos pacientes que venían con el reporte del panel de Charcot-Marie-Tooth con variantes de significado incierto en estos genes, y eso es algo que los genetistas y los otros médicos especialistas nos pasa un montón. Uno logra pedir el estudio genético y el resultado viene con una variante de significado incierto que nos deja en un limbo que no sabemos si el paciente tiene o no tiene la condición. Pero como tenemos a la doctora Ilka Heinemann, que tenía su desarrollo de levaduras y de células funcionales que podía poner estos genes y poner las diferentes variantes, pudimos hacer que ella pudiera a cada paciente que nos volvía con un resultado de una variante de significado incierto, hacer el estudio funcional y poder probar si la variante era causante de enfermedad o patogénica o no. Y si era causante de enfermedad, también poder probar si agregando el aminoácido al cultivo, ese cultivo mejoraba. Algunas variantes, o sea, para hacerlo, me estoy quedando un poquito sin tiempo, algunas variantes mejoraban con el aminoácido correspondiente y otras no. Entonces, a los que mejoraban en vitro con el aminoácido, los involucrábamos en este clinical trial de la suplementación del aminoácido correspondiente y eso está en proceso. No tengo muchos resultados para contarles, sí les puedo contar que hay un paciente argentino que tiene un charcot asociado a una variante que probamos patogénicas en el gen ARS, y que está recibiendo la histidina y que él tiene mejoría sintomática. Obviamente tenemos la dificultad de que el Charcot-Marie-Tooth es una enfermedad lentamente progresiva y que los efectos se van a ver más que nada principalmente en edad adulta, y nosotros estamos diagnosticando muchos niños y estamos haciendo la intervención terapéutica, pero por ahí el resultado lo vamos a ver mucho más adelante. Y a los que no mejoraban con el aminoácido suplementario, se probaba otras formas, como podía ser algunos inhibidores del retículo endoplásmico, que este gen está involucrado en una respuesta de estrés. Entonces hay algunos inhibidores de esa respuesta de estrés, que sería una forma de cuando la variante tiene una ganancia de función en vez de una pérdida de función, y se está trabajando con una compañía farmacéutica para poder hacer un clinical trial con esos inhibidores para poder probar si esos pacientes podrían ser tratados con esa droga.
Y esto además se extiende a todas las otras veintipico de genes ARS y todas, casi todas están tratando de tener un tratamiento, ya sea con el aminoácido, a través del oligonucleótido sin sentido que les contaba previamente. Esto lo voy a pasar porque es mostrarles los diferentes aminoácidos. Este es el paciente argentino que está publicado. Y bueno, acá está mi diapositiva de las diferentes opciones de tratamiento. Contarles que las dos principales sabemos que es el antisense oligonucleotides y la terapia génica, son las dos a las cuales se les está dando muchísima importancia, incluso acá en Canadá. Creo que tengo una diapositiva al respecto en el reciente Congreso de Genética. Hay un proyecto de investigación que hace que si vos tenés un paciente con una variante específica que probás que es patogénica y que tiene diferentes criterios cumple diferentes criterios de elegibilidad, podés pedir que este laboratorio te fabrique el ASO y podés primero probarlo obviamente en preclínico y después en tu paciente. Esto es algo que es de este año, creo que puse el link. No, perdón, por si quieren conocer un poquito más, pero lo puedo agregar al final de la charla porque está todo online para el que lo quiera conocer un poquitito más. Y después hacer mención a que estos tratamientos no solamente aislados, sino en combinación. Por ejemplo, este caso que involucra a un argentino que es un neurólogo, Hernán Noraski, que está en el Sick Children, a un caso de atrofia muscular espinal, y esto se viene repitiendo, que se diagnosticó en manera prenatal. Lo, Se hace una inducción del parto prematuro porque sabemos que muchos de los efectos de la atrofia muscular espinal están ya presentes al nacimiento porque las neuronas mueren intraútero. Entonces se hace el tratamiento con nusinersen, que sería el oligonucleótido, al principio hasta que el paciente, o sea, se lo hacen hacer al paciente, sé que parece ciencia ficción, pero funciona. Se lo hacen hacer prematuramente, se inicia el tratamiento con Spinraza hasta que el paciente llega a las 40 semanas a término, y después, porque ese es el criterio cuando pueden recibir la terapia génica. Entonces ahí reciben la terapia génica y les puedo contar de un paciente que recibió este tratamiento en el hospital donde yo estoy y que tenía atrofia muscular tipo 1, y nunca presentó síntomas. El chico tiene ahora cerca de un año y nunca presentó síntomas de la enfermedad, lo cual para mí que hice mi residencia en genética pensando que la atrofia muscular tipo 1 era una enfermedad en la cual los pacientes morían a una edad muy temprana. Esto, la verdad que es un cambio que a mí me parece importante, aunque sea de difícil acceso, y eso lo entiendo. Y solamente en 2 minutos nombrarles esto, que se está desarrollando en muchos países del mundo y que Canadá ahora está iniciando un proyecto de investigación, em, porque Canadá tiene un sistema público y único de salud. Entonces todos los cambios en estudios genéticos, en métodos diagnósticos y en tratamientos que se quieran lograr, hay que demostrar que puedan ser efectivos, y no solamente eso, sino que bajen el costo, que en vez de incrementar el costo a la salud o al paciente, que bajen el costo. Entonces, si bien sabemos que el tamizaje neonatal con uso del genoma se está usando en un montón de países del mundo, con buenos resultados, algunos buenos, algunos no tan buenos. Acá en Canadá, para poder implementarlo como rutina, primero que tienen que hacer este proyecto de investigación donde van a comparar cómo sería el resultado que obtienen con el tamizaje clásico, basado en pruebas bioquímicas y en todas las otras diferentes pruebas que ustedes saben,
y comparado con el genoma. En este caso, el genoma tiene un enfoque diferente porque ya no tenemos la clínica del paciente para poder guiarnos si una variante que está clasificada como incierta es causante de enfermedad o no. Entonces eso, digamos, requiere un enfoque muy, muy distinto, en los cuales, por ejemplo, se habla de usar como control a poblaciones de más edad, porque se sabe que, por ejemplo, los genomas de una persona de más de 60 años, si vivió 60 años, no tiene una enfermedad neonatal severa o letal, entonces se usa ese genoma como control y se compara con el genoma de los recién nacidos. Esto lo simplifiqué demasiado, pero bueno, solamente para contarles uno de los enfoques que se usa. Cambia el enfoque porque en este caso sería prevención y screening y no estaríamos hablando de hacer un diagnóstico una vez que la enfermedad se presenta. Siempre me gusta compartir recursos que hay gratis para conocer más de todas estas proyectos, enfermedades. Todos estos sitios tienen un montón de información gratuita y de fácil acceso no solamente para ustedes, para que lo puedan compartir con sus pacientes. Y bueno, como mensaje final, decir que el papel del genetista clínico es aportar esa visión integral en la medicina genómica, que la medicina genómica no solamente abarca el diagnóstico, el manejo, la investigación y la innovación, y que los genetistas clínicos nos tenemos que sentir cada vez más cómodos con estar abiertos a tratar a nuestros pacientes y no solamente dejarlos en el diagnóstico y, por supuesto, involucrar a los otros especialistas del equipo de salud que tienen muchísima más experiencia en tratamiento que nosotros. La colaboración multidisciplinaria, no me puedo cansar de decirlo. La historia natural de la enfermedad y la variabilidad fenotípica es nuestra gran gol para poder guiar las diferentes terapias y ensayos clínicos, pero sabemos que es difícil de lograr y que muchas veces lo hacemos en paralelo, como las condiciones son muy raras y muy infrecuentes en genética, lo hacemos en paralelo a medida de probar los tratamientos o con generaciones anteriores. Por ejemplo, lo que estamos usando en el proyecto de Charcot-Marie-Tooth que les contaba es si tienen un padre o un abuelo afectado, usarlos a ellos como historia natural de la condición y poder tratar a los niños que sabemos que son los que van a tener mejores resultados en enfermedades que involucran al sistema nervioso. Y bueno, decir esto, que todos estos conceptos de medicina personalizada, de precisión, como le quieran llamar, tiene que hacer énfasis en el tratamiento y la prevención de las enfermedades. Muchísimas gracias. Creo que dejé algunos minutos para preguntas o comentarios, escucharlos. Quedan unos minutos. Excelente tu presentación, Angie. Muchas gracias. Muy abarcativa, muy completa. Y bueno, insistiendo en esta nueva mirada de la genética y desde la genómica, ¿no? Que está revolucionando no solo en la historia natural del paciente, sino también el rol del médico genetista en ese ámbito. Bueno, estamos abiertos a preguntas. Si alguien del auditorio solo levanta la mano y abre su micrófono y se podrá comunicar. Acá No, están muchas mandando gracias. Gracias, felicitaciones, Cecilia. muchas felicitaciones Gracias, en el Eugenia. chat, y más todas las que se ven en la pantalla. No, uy, me salí. No, perdón, pensé que había salido de la conversación. No, muchísimas gracias a ustedes por escucharme. La verdad es que me gustaría preguntarles a ustedes en qué situación está la genética en Argentina respecto a diagnóstico, porque yo sigo en contacto y por supuesto hace nada que me fui, pero la verdad es que uno viendo un poco lo que se hace en genética afuera,
entiendo las dificultades los escollos que hay en Argentina respecto a lograr el diagnóstico genético. Pero si alguien quisiera comentar en si, con qué dificultades se enfrentan al pedir un exoma o pedir un estudio genético ampliado, me gustaría escucharlos. Y acá se está alargando la tormenta del siglo. Ay, sí. Bien, ¿algún comentario, alguna respuesta No, bien. a la Angie, pregunta de Angélica? y Angie, yo estoy, vos Eh, sabés que estoy acá en Misiones, seguimos, como dice Laurita García de Rosa, Hola, remándola en Lauri. dulce de leche. Pero existe un montón de trabas, desde los auditores de la obra social que no tienen idea para qué uno pide el estudio, o sea, se fija solo en costo, entonces es muy difícil justificar, de rejustificar, de rejustificar. Y otro que lamentablemente y siguen teniendo esta visión de costo, no de beneficio, no que es una inversión, que no se piensan, como vos decías, ellos piensan en una salud única, pública, en donde quieren hacer screening neonatal de enfermedades raras por el costo y el impacto que tiene en su salud. Bueno, nosotros no seguimos pensando en lo mismo, o sea, que seguimos igual, digamos. Ujú. La verdad es que después de leer muchos de las publicaciones acá, porque como les decía, esto es un sistema público, entonces, y la verdad que a mí me hubiera gustado conocer antes todo lo que ellos publican respecto a los costos y los beneficios. No sé si eso puede ayudar para que las obras sociales, porque obviamente en nuestro país existe ese sistema doble de salud privada y salud pública que dificulta un montón todo y que a veces incluso, como nos pasa, a veces tener una obra social o una prepaga es peor que no tenerla porque la prepaga te pone más trabas que lo que te facilita. Pero bueno, sí sigue habiendo, Euge, como ustedes bien deben saber, un montón de paneles y de estudios esponsoriados que permiten el acceso, sobre todo para patologías en las cuales puede haber tratamiento. Eso siempre es bueno. No sé si ustedes están teniendo alguna dificultad en mandar muestras a Estados Unidos. Nosotros acá en Canadá, por todos los problemas entre Estados Unidos y Canadá, ahora está habiendo algunos problemas. O sea, acá se hacen muchos de los estudios, exoma, genoma, pero por ejemplo el estudio del exoma rápido o del genoma rápido tiene que ir a Estados Unidos y ahora estamos teniendo muchas dificultades con el paso de aduana porque nos retienen las muestras, entonces eso es algo nuevo. Ellos están muy sorprendidos porque nunca antes habían tenido ninguna dificultad. Yo digo, los argentinos estamos hechos a prueba de balas, o sea, es como que nada nos para, le buscamos la vuelta, pero para ellos es como algo nuevo y están hablando un montón de cómo resolverlo. Angie, ¿qué demora tienen aproximadamente en recibir la información de un exoma completo? Bueno, eso es muy distinto. Acá está organizado, Canadá tiene provincias, entonces yo estoy en la provincia de Ontario y todos los estudios de exoma o genoma se hace en el SickKids, que está en Toronto, o en CHIO, que está en Ottawa. Nosotros, por decisión del Ministerio de Salud de la provincia, vamos a Ottawa, o sea, mandamos nuestras muestras a Ottawa. Y tiene una demora de un estudio de genoma o exoma, demoran lo mismo y se está prefiriendo si uno tiene el trío, o sea, la muestra del paciente y los padres, ellos están eligiendo genoma porque todo lo que sabemos, podés ver las copy number, las deleciones o duplicaciones, entonces te ahorras el array, eh, podés ver el genoma mitocondrial en el mismo estudio, o sea, todos esos beneficios, entonces si se puede, se hace el genoma y la demora es larga, es de 8 a 12 semanas, a veces un poco más, y eso explicárselo a un neurólogo o a otro tipo de especialista es todo el tiempo te están bombardeando con mail, este paciente está teniendo esto, podés acelerar el resultado del exoma y esto, y la verdad es que no se puede. Cuando uno tiene un paciente que es grave, está en la neo, por ejemplo, y tiene una descompensación, lo que hay que pedir es el exoma rápido que se manda a Estados Unidos, como le contaba, y ese demora 2 semanas el resultado.
que es, por supuesto, entre 2 y 3 semanas. Es muchísimo mejor cuando uno está buscando una enfermedad metabólica, cuando uno piensa que el paciente puede tener un tratamiento, pero tiene esta dificultad que decíamos ahora de la aduana, que está con problemas con el paso de las muestras, y entonces están tratando de hacerlo acá en Canadá. Obviamente eso requiere un recurso humano, que es la limitación principal. Fíjate que ellos no sienten que la tecnología es una limitación, sino que su gran limitación es el recurso humano, la poca gente formada en genética que hay. Este, ah, No, 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 por favor, termina. no, no, les iba a hacer otro comentario que acá todavía en esto de la provincia que les contaba, el exoma o el genoma lo tiene que pedir el médico genetista con algunas excepciones. A partir de abril de este año, se le permite pedir no, se le permite, no digo porque se le dé permiso, sino que lo pueden pedir. Por supuesto que para el genetista es menos trabajo que lo pida el especialista y que no que te derive el paciente, porque es un cuello de botella, obviamente genética, pero los neurólogos que tienen especialidad en enfermedad neuromuscular lo pueden pedir, los cardiólogos que tienen especialidad en cardiogenética, que hacen arritmias, que hacen infarto de miocardio, los inmunólogos no, y es una gran pelea o discusión con los inmunólogos, que obviamente quieren y están muchos capacitados para pedirlo, pero se hace mucho hincapié en eso. Esto obviamente va a cambiar, pero ellos lo que están haciendo ahora es educar a los diferentes especialistas en genética, en todo este lenguaje que decíamos, qué pasa cuando te viene una variante de significado incierto, qué significa cuando el gen no te machea con el fenotipo, qué hacer, cuándo pedir los padres, cuándo no pedir los padres, cómo hacer las diferentes cosas. Están trabajando un montón, se llama genética eh, uno a uno, y hacen un montón de presentaciones, como se dice, proyectos educativos para poder entrenar a los diferentes especialistas, a médicos, acá hay mucho médico de familia, en ordenar y en todos los estudios genéticos. Con todas las, siendo realista, Norma, con todas las limitaciones y todas las dificultades que esto implica. O sea, uno lo cuenta y parece que todo funciona perfecto. No, no funciona, tiene un montón de dificultades, trabas, limitaciones, hay un montón de cosas que resolver. Es simplemente por ahí lo que yo veo que me gusta un poco más o me siento un poco más cómoda en este sistema que en el americano, donde el paciente tiene solamente el que puede acceder es el que tiene recursos económicos o un seguro de salud. Eso para mí me siento un poco más cómoda en este ámbito, donde realmente es equidad en el sentido a qué estudios genéticos pueden acceder. Desde una persona que recién llega, eso sí tiene que ser legal, migrante legal, accede a un exoma o un genoma. Eh, ¿Alguna pregunta del auditorio? Si no, yo tengo dos para hacerte. Bueno, te las voy haciendo mientras tanto. Te quería preguntar, porque vos dijiste que había limitación en la formación de recurso humano, de genetistas. ¿Te refieres a profesionales del laboratorio, a profesionales de la parte clínica, a ambos? Eh, Y sí. Y la Perdón, perdón. segunda es cómo le llega en estos casos en que solicitan los estudios especialistas de diversas áreas frente a un resultado adverso, eh, ¿cómo le llega esta información al paciente? Si a través de ese profesional, del asesor genético, si hay algo, digamos, sistematizado para manejar esa situación que suele ser muy difícil porque se sobreagrega toda la incertidumbre, la ansiedad y el malestar que esto provoca en el paciente y en la familia, ¿no? Sí, voy a empezar con la primera. Eh, Bien. es en todos los ámbitos de la genética. En Canadá no tengo la estadística, en Estados Unidos se sabe que para todo el país hay más o menos unos 1.500 genetistas en ejercicio, lo cual para la cantidad de población que tienen, ellos dicen que están viendo cómo entran a la residencia los diferentes, en las diferentes especialidades, y genética es una de las que menos
están entrando y están desesperados en ese aspecto, están haciendo campañas por todas las redes sociales para hacer que los médicos quieran entrar a genética, hacerla atractiva, hacerla sexy. En Estados Unidos la principal limitación que tienen es el tema ustedes saben que es una sociedad muy basada en lo económico y entonces el sueldo de un genetista comparado con el de otra especialidad es muy bajo o es más bajo, entonces no es una especialidad que ellos, eh, digamos, si no tienen amor por la especialidad, no la eligen. Así que están haciendo de todo para poder, incluso acortaron la especialidad, hicieron que puedas ir desde cualquier otra especialidad y ser genetista en 2 años, hicieron un montón y siguen haciendo campañas de educación para hacer que esta especialidad siga creciendo. Muchos no eligen la especialidad en laboratorio. Ustedes saben que no hay bioquímicas por lo menos en el hemisferio norte, entonces llegan de diferentes áreas, incluso médicos pueden ir a hacer la especialidad en laboratorio, pero no es tampoco una que elijan un montón. Es ardua, es trabajosa, lleva un montón de tiempo lograr. Entonces, la verdad es que también en eso tienen limitaciones. En todas las áreas de la genética están limitados en especialistas y eso les preocupa un montón. Y están viendo cómo resolverlo. Y respecto a tu segunda pregunta, o sea, obviamente no quiero decir un lío, vamos a decirlo, es muy heterogéneo. Hay algunos especialistas que que pidieron el estudio y se hacen cargo. Acá existe el link legal. Si uno pide un estudio, es el encargado de darle el resultado al paciente. Entonces eso hace que muchos especialistas no quieran pedirlo, porque justamente tienen dificultades en la interpretación. Pero a los que sí le dicen el resultado del paciente, la verdad que he visto de todo. Algunos que después lo derivan al genetista y el paciente no fue bien asesorado al inicio, o sea, le dicen que una variante de significado incierto es causativa cuando no lo es, le dan un diagnóstico que no es, o al revés, le dicen que algo que no es. O sea que es bastante heterogéneo. Preocupa un montón. La lista de espera para ver a genética es muy larga. Entonces, ahora hicieron un triage diferente, donde un resultado patogénico hace que el paciente entre en la lista de urgentes. Entonces eso un poquitito, digamos, palea eso de que si tenés un resultado, pero las variantes de significado incierto, las del microarray, por ejemplo, ya ni siquiera se las acepta en genética. El pediatra o el médico que pidió el microarray tiene que explicarle al paciente que es una variante de significado incierto. Como ustedes saben, una variante de significado incierto en un microarray no es lo mismo que en un gen, porque ya el microarray es un estudio que está muy sólido en cuanto al conocimiento que se tiene, o sea que probablemente sea realmente una variante de significado incierto y que uno la puede despejar con los estudios parentales. Así que eso cambia un poquitito, pero es muy heterogéneo, Norma, y la verdad que sí, he tenido pacientes que esperaron 2 años pensando que el hijo tenía un diagnóstico y cuando vos lo ves le tenés que decir, no, esto es incierto, no creo que sea causativo y te dicen, estuve 2 años creyendo que mi hijo, y bueno, la verdad que es una situación lamentable, pero bueno, pasa. Bueno, muchísimas gracias por las respuestas, Angie. ¿Alguna pregunta? ¿Algún Yo, comentario? Sí, señor. Angie, José. Sí, Doc. por lo que dices, me pongo a pensar cuando acá llegó la Spinraza y salía $120.000 la dosis, y bueno, se armó un lío y hubo recurso de amparo y la justicia Yo falló creo que era como 1 millón, sí, era más cara todavía, Doc. mitad, claro, los jueces dijeron la mitad la paga el Estado, la mitad la prepaga. La prepaga dice, no podemos pagarlo. A lo que, cuando fueron a en Inglaterra, al tener un sistema como lo tiene Canadá, centralizado, socializado, hubo una oficina que habló con la farmacéutica y dijo, o bajan el precio o acá no entran. Eso mismo pasa en Canadá. Entonces ahí la fuerza la tiene el Ministerio de Salud porque regula el precio y no como también pasa en Estados Unidos, que el que tiene la plata lo puede pagar, si no la tiene, no. Es decir, el sistema socializado, unificado que tienen en Canadá como en Inglaterra, beneficiaría el avance en este campo al poder tener un estrato gubernamental que regule los precios.
¿no? Que pueda enfrentarse a la farmacéutica y decirle, señores, bajen el precio porque si no acá no entran. ¿Es así? Doctor, como siempre, le pone el dardo en el objetivo. La verdad que es una cosa que a mí me da como, no quiero decir mucha bronca, pero no encuentro otra palabra, porque justamente en estos países desarrollados que tienen más poder económico, logran esos acuerdos con las farmacéuticas y un país como el nuestro, que lo necesitaría mucho más, está, digamos, dejado afuera de ese acuerdo. O sea, la Spinraza para Argentina es mucho más cara de lo que es para el estado de Canadá, mucho más cara. La farmacéutica te lo justifica porque dice que Canadá le asegura tantos tratamientos al año, porque está todo calculado, cuántos pacientes van a nacer, acá se hace como dentro del tamizaje neonatal, entonces saben, entonces la farmacéutica prefiere, digamos, asegurarse el número de tratamientos y poder mantener, como usted dice, al Estado de Canadá como un cliente. Y para nuestro país, que por ejemplo siempre es como, no sé cómo decirlo, pero como una gran arritmia, donde por ahí las prepagas pelean por su lado, el Estado pelea por otro o está ausente y no logramos esos acuerdos. Es lo mismo para los estudios genéticos, que también me parece muy lamentable. Un genoma o un exoma para nosotros desde Argentina es mucho más caro de lo que es para un paciente o para el Estado acá en Canadá, mucho más caro. La diferencia es, y también el laboratorio que provee los insumos dice lo mismo. Canadá me hace tantos exomas o genomas por año, se me conviene darle precio porque esto y por lo otro. Así que sí, es la inequidad en ese aspecto es algo que molesta. Muchas gracias, Angie, siempre tan brillante como cuando era nuestra residenta. Gracias, doctor. Un placer verlos a todos bueno, muchísimas gracias a todos por escuchar y por estar presentes. Eh, creo que o le voy a dejar a la doctora Norma mi email, cualquier comentario, pregunta o cualquier cosa que necesiten, que crean que los pueda ayudar o solamente para charlar y hacer un poco de terapia, acá estoy. O lo pongo en el chat, así lo tienen todos. Bueno, Angie, Bueno, muchísimas gracias. La verdad que hemos disfrutado todos de este momento contigo. Has vertido mucha luz en muchos aspectos que desde acá eh, también tenemos, pero que nos preguntamos hacia dónde vamos. Y bueno, además de las gracias, trataremos de seguir en contacto. Te mandamos un abrazo inmenso desde acá, desde lejos. Y bueno, nuestro afecto y nuestro cariño siempre contigo. Muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta muy pronto. Muchísimas gracias. Chao, Buenas Angie. Chao, noches. Angie. Chao, Felicidades. chao. muchas gracias por la invitación al foro de ASACAM, que somos los auditores de Córdoba, eh, porque bueno, si aprendemos y nos explican, podemos financiar, hay que aprender. Entonces, gracias por la invitación que nos llevó a ASACAM. Excelente, excelente. Me alegro mucho que se hayan sumado a nuestra actividad. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Gracias.